Bueno, pues mi trabajo principalmente consiste en educar y enseñar a las jugadoras en materia de alimentación, realizando planes individualizados y personalizados, siempre con el objetivo de que mejoren el rendimiento. La alimentación al final es un pilar fundamental. Como sabéis, forma parte del entrenamiento invisible de un deportista. Y tener una correcta alimentación al final va a influir mucho en mejorar el rendimiento y en hacer las correctas pautas previas y después de todos. Eso es muy importante. Desde mi punto de vista, yo creo que el rendimiento que tú obtienes durante toda tu carrera se basa mucho en eso y obviamente en la preparación física, pero la alimentación es demasiado fundamental. Creo que aquí lo tenemos muy bien, digamos que radicado, porque cada jugadora lleva su plan nutricional y lo lleva a rajatabla. Sí, además es muy importante porque cuando hay una lesión los requerimientos nutricionales cambian, tienes menos gasto energético y tu organismo está sufriendo, por así decirlo, unos daños y hay que enfocar la alimentación y hacerla mucho más específica. Tenemos que hacer caso a los preparadores físicos y cuidar todos los aspectos, tanto la alimentación como el descanso y ayudarnos de cualquier suplemento, que en este caso pues Herbalife Nutrition está muy pendiente de nosotros. Los complementos, para que nos hagamos una idea, al final son como la cúspide de una pirámide. Son ayudas ergogénicas, pero que sí que necesitan una base en la pirámide bien asentada de correctos hábitos y correctos planes nutricionales. Un complemento de Herbalife Nutrition que utilizamos mucho es el Lift Off, que es cafeína, y entonces antes de entrenamientos y partidos sí que lo solemos utilizar. Al final, para conseguir unos hábitos saludables no se consigue de la noche a la mañana, sino que es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo para ir haciendo modificaciones progresivas y observar resultados en el día a día. Yeah. Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. I did this on my own. You asking where we been, huh? I don't know where to begin, huh? All this dirt on my skin. Yeah. Hold me up or hold me down. Have my back or hold my crown. Either you with me or not, but you better give all you got, 'cause I break the game. Can't control me. I got the power. I got the key. 'Cause I break the chains. Don't try to hold me. I don't push back. Just wait and you'll see. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al NAP Tour Virtual 2021. Soy Javier García del Departamento de Soporte y Estrategia de Ventas de Herbalife Nutrition España y os damos a todos las gracias por uniros a estas jornadas de nutrición organizadas por Herbalife que, como sabéis todos, promueven un estilo de vida activo y saludable y una correcta nutrición, pero de una forma amena y divertida. Y para conocer las claves de una nutrición sana y equilibrada sin renunciar al placer de la comida,
Tenemos a nuestra especialista en nutrición y reeducación de hábitos alimentarios. Ella estudió nutrición en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y colabora con Herbalife en congresos médicos y colegios médicos. Con todos vosotros, nuestra queridísima Sonia Abad. Sonia, cuando quieras. Muchas gracias, Javier, y gracias a todos por permitirme estar un ratito con vosotros hablando de lo que más me gusta, que es la nutrición saludable. Hoy quiero que intentemos contestar a ciertas preguntas que parecen muy fáciles, pero que quizás no lo son tanto, como son ¿por qué comemos y para qué comemos? Y me diréis, pues comemos para funcionar, comemos para sobrevivir, y es cierto. ¿Y por qué comemos? Pues porque tenemos hambre. ¿Y por qué tenemos hambre? Pues tenemos hambre porque cuando necesitamos comer, nuestro cerebro produce ciertas sustancias químicas que nos empujan a consumir alimentos. Pero si nos damos cuenta, nosotros tenemos hambre varias veces al día y sin embargo podemos estar hasta 100 días sin comer. Entonces, ¿por qué tenemos hambre mucho más a menudo? Porque tenemos que distinguir en lo que es el hambre real, el hambre fisiológica, que el hambre emocional, que es la que está relacionada con los sentidos. Y de hecho lo habréis visto que la publicidad, los anuncios van muy enfocados siempre a ese hambre emocional. Hemos oído un montón de veces lo de comes más con los ojos que con la boca, o me sabe mucho más rico cuando como con los dedos, lo de está para chuparse los dedos, pues eso es hambre emocional. Porque pensad que venimos de un pasado en el que era difícil alimentarnos, en que la gente moría de hambre. Entonces estamos programados para comer alimentos que sean más calóricos. Antes teníamos que realizar esfuerzos físicos más a menudo o teníamos que recorrer grandes distancias a pie. Todo eso requería que consumiéramos muchas más calorías, calorías que ahora no gastamos. ¿Qué pasa? Que entonces todos los alimentos que vamos prefiriendo son los más dulces, los más grasositos y los más ricos, que eso al final también, cuando los comemos, tiene como un mecanismo de recompensa. ¿Y cómo distinguimos entonces ese hambre real de ese hambre emocional? Porque nos puede surgir el hambre, cuando de verdad tenemos hambre, sabéis que nos hacen cosquillitas así en el estómago, que tenemos así ruiditos, y sin embargo en el hambre emocional eso no nos ocurre. Tenemos hambre emocional a cualquier hora, lo que tenemos de la cocina. Cada vez que vamos a la cocina y vamos a picar, nos paramos un momento y pensamos, ¿cuándo he comido la última vez? ¿De verdad tengo hambre o no? ¿O es un capricho? Ese es el primer paso. Y después analizar de qué tengo hambre, que normalmente es lo que hablamos, y nos vamos a ir a coger chocolate, un snack o algún aperitivo poco saludable. Todo eso nos va a decir si de verdad estamos tomando una buena decisión o deberíamos esperar 10 minutitos, tomarnos un vaso de agua y luego ya decidir si vamos a comer. Pensad que a veces el estado de ánimo que tenemos es el que nos lleva a consumir este tipo de cosas. Si estamos tristes, si estamos aburridos, cuando aprendemos a identificar ese estado de ánimo, aprendemos a tomar mucho mejores decisiones. Y lo que tenemos que pensar es que si tenemos que comer y que toda esa comida va a formar parte de nosotros, de nuestras estructuras, tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible. Porque comer sano no es nada complicado. Tened en cuenta que solo con estas 5 premisas que os he puesto ahí, incluyendo vegetales en todas las comidas, eligiendo fruta de temporada como postre, bebiendo agua para hidratarnos y planificando las compras y los menús, podríamos resolver la mayoría de los problemas que tenemos relacionados con la alimentación. Siempre insistimos en que debemos elegir productos locales y sobre todo los que eviten el sufrimiento animal. ¿Por qué insistimos tanto con los productos locales y de proximidad? ¿Qué mejoras y qué cosas nos pueden aportar más que los otros, más que los productos exóticos que antes parecía que eran mucho mejores? Pues pensad que una fruta más cercana va a tener mejor sabor, mejor calidad de nutrientes, mejor trazabilidad, porque vamos a saber de dónde es, si es de una huerta cercana, si es de un pueblo cercano, pues los melones tan buenos que tenemos en Villaconejos o los plátanos de Canarias, sabemos de dónde vienen. ¿Qué va a pasar con esos productos? ¿Que van a estar
cortados, van a estar recogidos en su mejor momento de maduración, no van a estar verdes y van a pasar mucho tiempo en una cámara. Y pensad que con ese tipo de compras, con ese tipo de elecciones, también estamos enriqueciendo nuestro entorno, los pueblos de alrededor, y además, como tiene menos envasados, desperdiciamos menos y reducimos la emisión de gases. Sabéis que ahora insistimos mucho con eso. Con pequeños, muy pequeñitos pasos podemos mejorar nuestra manera de comprar y nuestra manera de alimentarnos para no desperdiciar tanta comida. Cosas tan sencillas como hacer una lista de la compra, para no comprar demasiado, porque hay veces que llenamos el carro y la mitad de la comida se nos pone mala. O saber distinguir, mirad siempre la fecha. Hay veces que pensamos, fecha de caducidad, ese alimento está malo, pero no está malo. Hay un cartelito que nos pone la fecha de consumo preferente. Si un yogur está bien conservado, aunque caduque el día 6, seguramente el 7 y el 8 ese yogur está bueno si está en la nevera. O las frutas y las verduras, que muchas veces las vemos así con alguna manchita o un poquito más blandas, más maduras, pues eso pensamos que están malas y la mitad de las veces estarán un poquito más feitas, pero no están malas, lo que están es mucho más dulces. Cada pequeña acción, cada pequeña rutina, que parece que no significa nada, al final deja una huella en el planeta en forma de gases, de emisión de gases de CO2, que eso lo que hace es contribuir al calentamiento global. Si esas pequeñas rutinas las cambiamos cada uno de nosotros, podemos mejorar y mucho en todo, no solo en el planeta, en el aire que respiramos, sino también en el agua que consumimos. Pensad que si es muy importante alimentarnos y respirar, el agua dulce es imprescindible para la vida y no es un recurso que vaya a durar siempre. Muchas veces pensamos que como vivimos en un mundo desarrollado, abrimos el grifo y tenemos agua disponible, esa va a estar siempre, pero hay personas que no les ocurre eso, que es muy difícil para ellos conseguir agua y cada vez está ocurriendo más. Tenemos que evitar entre todos que el agua se convierta en un artículo de lujo. Es que incluso está empezando a cotizar en bolsa. Bueno, pues todo eso, para que no ocurra, depende de nosotros. Ahorrando agua, cerrando el grifo cuando no lo vayamos a usar sin desperdiciar. Cuando vamos a algún sitio vamos a pedir agua del grifo. Aquí en Madrid la tenemos muy buena. Y en cualquier parte de España podemos conseguir agua que está tratada y que no tenemos que estar siempre comprando botellas de plástico que generan además un montón de residuos. Porque parándonos un poquito, si planificamos lo que tenemos que hacer, adelantándonos, organizándonos, mejora nuestra vida. Como os decía, cosas tan sencillas como hacer una lista de la compra o planificarnos un poquito los menús, que parece, bueno, es que requiere mucho tiempo. Al revés, vamos a ganar tiempo. O teniendo en casa, si no lo podemos evitar, porque sabemos que la fuerza de voluntad no funciona, tener picoteos saludables. Podemos tener aceitunas o pepinillos o fruta pelada metida en un tupper en la nevera y eso nos va a llevar a que cuando nos entra el hambre y hacemos ese viaje a la nevera, tomar cosas saludables, tomar aperitivos que nos pueden venir bien, además para nuestra salud. Cosas como que parecen tan simples como cuando ponemos el horno, pues ya lo aprovechamos y si vamos a hacer pollo asado, pues también asar unas verduras y ya tenemos verduras asadas para la cena. Todo eso nos va a ayudar a alimentarnos mucho mejor. Y sobre todo, lo más importante, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Lo que no tenemos que hacer es comprar productos ultraprocesados. Eso es lo que tenemos que evitar en nuestra dieta. Que a veces confundimos, no sé si os pasa, un producto ultraprocesado con un producto procesado y no es lo mismo. Los productos procesados significa que son seguros para nosotros, que han sido tratados. Cuando yo pelo una manzana o la lavo o le hago trocitos, todo eso son acciones de procesado. Todo eso ayuda a que consumamos esos alimentos mucho mejor para que sean más fáciles de tomar o que sean más seguros porque están hervidos y matan microorganismos o porque los mantenemos en la nevera, pues esa manera de conservar los alimentos hace que sean
mejores para nosotros, hace que sean más seguros. Sabéis que muchas veces tenemos cosas, guías como las pirámides de los alimentos. Yo os he puesto la clasificación NOVA para que sepáis que sí que tenemos que tomar productos que están procesados, que han tenido un mínimo procesado, y los que tenemos que evitar siempre son esos productos ultraprocesados. Porque ahora no compramos en el mercado. Casi todos, ¿dónde vamos a comprar? Pues al supermercado. Y en vez de pensar en alimentos reales, terminamos entrando en los pasillos de los productos. Si nosotros entráramos en el súper a por pollo y compráramos pollo y no nuggets, estaríamos contribuyendo a comer de forma más saludable. O en el pescado, vamos a comprar rodajas de merluza en la pescadería y no varitas. Todo ese tipo de cosas, todo lo que más llena nuestro carro es lo que tenemos que evitar. En el súper tenéis hasta un 70% de los alimentos que son productos ultraprocesados. La única manera de no comerlos si los tenemos en casa no va a ser evitar y dejarlos aparte y solo comerlos de forma puntual, porque al final si los tienes te lo comes. Tenemos que evitar no comprarlos y así no nos los comemos. Pero ya no solo las pizzas, es que hay muchas comidas, pues como las carnes, las hamburguesas, muchas otras cosas que nos parecen que son alimentos que no son ultraprocesados y al final solo sabemos que lo son de una manera, que es mirando las etiquetas. Os voy a poner una comparativa. Si miramos una etiqueta que tiene poquitos ingredientes, eso quiere decir que está mínimamente procesada. Pero si compramos un producto industrial, vemos que tiene muchos ingredientes. Cuando yo me hago un zumo de naranja en casa, utilizo la licuadora y las naranjas y ya está. Sin embargo, si yo me voy a una etiqueta de un zumo industrial, mirad qué tenemos ahí. Dice, zumo de naranja a partir de concentrado 40%. Pues si el zumo de naranja es un 40%, el otro 60% que me está dando la industria, ¿qué es? Pues el otro 60% es agua, acidulante. Pero vamos a ver, si ya es ácida esa naranja, ¿para qué me están echando cosas? Edulcorante. Pero si la fruta es dulce, tiene fructosa, ¿por qué me están echando más azúcar? Aromas, colorantes, todo eso son aditivos. Y algunos de ellos vienen con matrícula. ¿Qué es eso de la matrícula? ¿Qué significan los E, los números E? Bueno, pues hasta la E todo va bien. La E significa que ha pasado por ciertos controles de seguridad de la Unión Europea. Y luego hay 3 o 4 dígitos. Esos números lo que nos van a dar es información de la categoría, de lo que tiene ese zumo. El 1 los colorantes, si es un 2 conservantes, si es un 3 antioxidantes. Mirad, en ese que teníamos ahí nos pone E955. ¿Qué es eso? Bueno, pues nos vamos a la tablita y decimos que el 9 son los edulcorantes. Os lo digo yo, es la sucralosa. Bueno, pero además de que un alimento esté más dulce o que no se oxide, o ¿qué más hay que nos añaden y que varían nuestra manera de consumir? Bueno, pues el glutamato es un potenciador de sabor. Os incido en él porque cuando ya nos ponen que hay un aditivo con una dosis que puede ser segura, ya me hace pensar que quizás si yo sobrepaso esa dosis no es tan bueno. Puede que no sea inocuo del todo, porque si no me dirían que lo puedo tomar libremente y sin embargo me ponen que tengo que tomar una dosis mínima. Pues resulta que el glutamato no solo está en los snacks, también está en la carne procesada, está en algunos productos que no nos podemos imaginar, como el caldo que se utiliza en las pastillas de caldo o en los productos que tomamos del chino, que solo tienes que echarle un poquito de agua y tal y se hacen rápidamente. Pues todo eso, para que nos sepa más rico, porque al final tiene mucha química, le echan potenciadores de sabor. ¿Qué es el peligro del glutamato? Bueno, pues que está relacionado en algunos estudios que se han hecho con patologías de la retina o con el glaucoma. Tomando demasiado podemos sufrir este tipo de cosas, o por lo menos que haya más incidencia. Y además es que está demostrado que lo que hace a un 40% la posibilidad de saciarnos. Esa sensación de saciedad se disminuye, con lo cual consumimos mucho más.
nos ha pasado a todos, yo creo que abrimos una botella, o sea, una bolsa de gusanitos, empezamos a comer gusanitos y no paramos hasta que la terminamos. Pues eso, esas ganas de comernos todo, eso que nos sabe tan rico, está relacionado con el potenciador de sabor, con ese glutamato monosódico, porque conocemos el sabor dulce, el salado, el amargo y el ácido, pero hay un quinto que es el umami, es el sabroso, y de ese quinto sabor es de lo que se aprovechan los potenciadores de sabor, de ese glutamato. Y toda esa química que nos están echando en los alimentos, al final producen unas reacciones indeseables en nuestro organismo. Estas reacciones no tenemos que confundirlas tampoco. La intolerancia o la alergia no es lo mismo. Conoceréis mucha gente que os dice, yo no puedo tomar leche, pero no sabemos si es intolerante a la lactosa o, sin embargo, tiene una alergia a la proteína de la leche. ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces los síntomas son muy parecidos. Tenemos dolor de tripa, nos encontramos mal, muchas molestias, no absorbemos bien los alimentos. Eso puede ser cualquiera de las dos cosas. El problema es que en la alergia alimentaria la reacción puede ser muy grave porque está comprometido el sistema inmune. Se puede desencadenar un torrente de reacciones como la anafilaxia que puede llegar a ser mortal. No podemos respirar y si no se nos trata rápidamente podemos morir. Por eso es tan importante que distingáis. A lo mejor un cacahuete o un fruto seco también nos lo puede producir, pero cada vez está habiendo más incidencia y eso está muy relacionado con todas las sustancias químicas que estamos consumiendo. Nuestro sistema inmune ahora está de actualidad, desgraciadamente por la pandemia. Antes hablábamos que la obesidad era la epidemia del siglo XX. Bueno, pues ahora tenemos una que nos está dando mucha guerra, pero esperemos que la podamos superar. Pero es que el tema de la obesidad y de la mala alimentación y de todas estas consecuencias va a seguir existiendo cuando superemos la pandemia. Lo único bueno que os puedo contar es que no estamos solos luchando contra las amenazas del exterior, porque nos cubren un ejército entero de bacterias buenas. Bacterias buenas que tenemos incorporadas, que tenemos dentro de nosotros. Antes pensábamos que solo en el sistema digestivo, pero no, tenemos todo nuestro cuerpo. Tiene bacterias buenas que nos pueden ayudar a defendernos de los problemas que nos causa el exterior. Habréis oído hablar de la microbiota o la flora intestinal y el microbioma. Os voy a decir la diferencia entre los dos. La microbiota son esos organismos vivos, esas bacterias, esos bichitos buenos que nos ayudan a defendernos del exterior. Entonces, ¿qué es el microbioma? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues resulta que esas bacterias buenas viven en un medio. Si en la microbiota solo nos referimos a los que están vivos, en el microbioma también tenemos que tener en cuenta todo lo que es la información genética que tienen esas bacterias y además las sustancias que hay en su entorno. Eso es lo que es el microbioma, mucho más que solo los bichitos vivos. Y del microbioma y de la microbiota habréis oído hablar de los prebióticos, probióticos, posbióticos. Bueno, pues todo eso que parece tanto lío, ahora vamos a saber distinguirlo. Es tan importante y os hago incidencia porque antes pensábamos que esto solo nos ayudaba para las patologías de digestivo. Habíamos oído que tomando este tipo de alimentos, teniendo más fuerte nuestras bacterias del colon, pues podíamos luchar contra la enfermedad de Crohn, contra la colitis ulcerosa, contra enfermedades digestivas. Pero es que también tener una buena flora, una buena microbiota, nos previene contra un montón de cosas, contra esas alergias e intolerancias, pero también contra enfermedades cardiovasculares, también contra la obesidad y el sobrepeso. Y una cosa importantísima para la ansiedad, para los problemas emocionales, se ha descubierto que una buena microbiota, una microbiota sana, lucha contra todos esos problemas.
Entonces, los problemas de ansiedad, los problemas de depresión, que ahora están tan extendidos por todo lo que hemos pasado, pueden mejorar si nos alimentamos mejor y si incorporamos estos alimentos que vamos a ver que son de prebióticos, probióticos y posbióticos. Los probióticos, cuando yo os digo, tomad alimentos con probióticos, bueno, pues esos son los que incorporan esos bichitos. Esas bacterias buenas que nos van a ayudar, bueno, pues por ejemplo el yogur, eso es un alimento que incorpora probióticos. Y resulta que esos bichitos que tenemos y esos que incorporamos también tienen que comer. ¿Y qué comen? Nosotros nos alimentamos de muchas cosas, pues ellos además no nos roban porque justo se alimentan de todo lo que nosotros no podemos digerir. Se alimentan de las fibras o del almidón resistente. Todas las cosas que no son digeribles para nosotros son las que sirven de sustento y de alimento para estas bacterias. Los prebióticos los incorporamos a nuestra dieta con los vegetales normalmente. Todas las verduras, las frutas, todo eso nos va aportando sustrato, alimento para nuestras bacterias, además de ayudarnos a eliminar todas las sustancias de desecho. Igual que cuando nosotros comemos, cuando nos alimentamos, tenemos que eliminar ciertas sustancias, pues resulta que nuestras bacterias también, después de comer, producen ciertas sustancias a las que llamamos posbióticos y que hace muy poco hemos descubierto que también son muy buenas para nuestra salud. Estos son ácidos grasos de cadena corta. Pensad que diferentes bacterias nos van a proporcionar diferentes sustancias, diferentes posbióticos. Entonces, ¿qué va a ser más importante? ¿Que yo tenga muchas bacterias o que tenga diferentes bacterias para que al ser variado me produzca muchas de esas sustancias que hemos dicho que son buenas para la salud? Pues en realidad lo ideal son las dos cosas, porque os parecerá mentira, pero muchas tenemos. Entre 1,5 kilos y 2 kilos de bacterias. O sea, cuando os pesáis, entre 1,5 kilos y 2 kilos de vosotros mismos son esas bacterias buenas que están luchando con nosotros contra la amenaza exterior. Y esos posbióticos, el butirato, el acetato, la vitamina K, las defensinas, todas esas barreras, los ácidos grasos de cadena corta, los péptidos, todo eso, pensad que son parte de esas defensas, de todo eso que nos va a ayudar a enfrentarnos a las amenazas del exterior. Que muchas veces cuando hablamos de ellos y nos hablan de prebióticos, de posbióticos, todos tenemos en la cabeza una cosa que no es la de mejor calidad. Os he puesto lo que son prebióticos para que tengáis una idea de los que tenemos que elegir. Y luego os he puesto el que conocemos todos, que decís, bueno, como yo me estoy preocupando por mis defensas, como me estoy preocupando de comer mejor, me voy a comer eso de la derecha. Bueno, pues no. Eso de ahí, lo que tenéis a la derecha, eso es un producto ultraprocesado. Si vosotros miráis la etiqueta, que hemos dicho que si está mínimamente procesado, tiene muy poquitos ingredientes, eso que tenéis ahí puede tener entre 10 y 12 ingredientes. Un yogur natural solo tiene la leche y los fermentos lácteos. Ahí ya sabéis cuál de los dos debéis elegir para comer mucho mejor. Todos estos alimentos que os decimos que son buenos son no solo los de origen vegetal, que a veces yo insisto tanto y pensamos que los de origen animal también tenemos que dejarlos aparte. No, tenemos que consumir siempre los mejores. La mantequilla es de origen animal, pero podemos consumirla en pequeñas dosis o porque además nos aportan butirato, el hígado, el yogur, porque viene de la leche, el marisco, todas esas cosas son de origen animal y también debemos consumirlas. Pero también cosas que no son muy importantes, que tomamos en pequeñas dosis y también nos ayudan. El ajo, la cúrcuma, los frutos rojos, todo eso nos aportan además vitaminas y minerales que son muy importantes para nuestra dieta. En la preocupación por la salud, como os decía, estamos pasando de consumir cada vez más productos vegetales. ¿Qué es mejor? ¿Una dieta con todo? Yo siempre prefiero una dieta variada, pero ¿por qué ahora están apareciendo tantas dietas basadas en vegetales y tantas diferentes? ¿En qué se diferencian? ¿Y cuál es mejor? Bueno, pues la vegetariana ya lo veis, consumen sobre todo
alimentos vegetales, pero lo complementan para no tener tantas carencias con huevos y leche en algunos casos. La vegana, solo alimentos vegetales. El problema de una alimentación vegana es que podemos tener carencia de vitamina B12, porque esa es de origen animal. O algunas dietas, siempre pensad que al incorporar más fibra podemos tener cierta carencia de algún mineral, de hierro o de algo así. Cada vez que decidáis una dieta de este tipo, tiene que ser bajo supervisión, porque muchas veces nos engañan. ¿Veis? Ahora tendemos a comprar mucho más cosas de origen vegetal pensando que son mejores. Si yo os digo, me voy a la hamburguesería y me compro mejor una hamburguesa de origen vegetal o una de origen animal, ¿qué es mejor? Pues la realidad es que ninguna de las dos, porque son más o menos lo mismo, porque están llenas de aditivos y que os he dicho antes que lo que tenemos que evitar en lo posible es tomar productos ultraprocesados, igual que los productos light. Pensamos que son mejores porque no nos aportan calorías, porque son más saludables y sin embargo no es así. ¿Qué nos hacen los productos light? Nos elevan el umbral de lo dulce. Cada vez queremos más dulce, pero es que además están estresando al páncreas, le agotan, le cansan. Estamos tomando dulce todo el tiempo y al final termina funcionando mal porque está sacando toda la insulina para guardar ese azúcar que parece que tomamos y que luego no tiene nada que hacer con ella, ¿vale? Entonces, los productos light tampoco son saludables. El problema es que están relacionados con un montón de patologías. Os voy a poner ciertos estudios para que veáis que están relacionados con función renal, con problemas metabólicos, diabetes, también cardiovascular, también con obesidad y sobrepeso y también, como os decía, al no tomar frutas y verduras, nuestra microbiota no tiene que comer y al final también tenemos problemas emocionales. Alimentarnos bien es muy importante y también tener actividad física, el ejercicio, que nos ayuda a tener los músculos mejor los huesos, que nos ayuda a socializar, nos pone de buen humor. Alimentarnos bien también quiere decir que tenemos que gastar nuestras energías de manera saludable, porque al final pensad que todo se reduce a lo que nos dicen nuestros padres: tienes que dormir más, tienes que beber más agua, tienes que hacer más ejercicio y tienes que comer más fruta y verdura. Pensad que si quitamos lo malo, siempre nos va a quedar lo bueno y que todo depende del sentido común. Y que espero que si en algún momento volvemos a vernos, me digáis, pues sí, Sonia, la verdad es que comer sano, comer saludable es muy sencillo. Muchísimas gracias a todos y espero veros pronto. Muchísimas gracias, Sonia. La verdad que es un auténtico placer escucharte hablar de nutrición y sobre todo de la forma tan amena y divertida que lo haces. Pero como estoy seguro que todos vosotros os habéis quedado como yo con ganas de saber aún más y de seguir profundizando en nutrición, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no vamos un paso más allá y hablamos de nutrición avanzada? Suena bien, ¿verdad? Pues no os vayáis muy lejos porque en breves momentos comenzamos con la siguiente conferencia de nutrición avanzada. Yeah. Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. I did this on my own. You asking where we been, huh? I don't know where to begin, huh? All this dirt on my skin. Yeah. Me up or hold me down, have my back or hold my crown. Either you with me or not, but you better give all you got, cause I break the chain. Can't control me. I got the power, I got the key, cause I break the chains. Don't try to hold me, I don't push back, just wait till you see.
Ya estamos aquí de nuevo con todos vosotros y con muchísimas ganas de seguir profundizando en nutrición, de seguir hablando ahora de nutrición avanzada. Y precisamente para profundizar en los pilares de nuestra salud, que son la nutrición y el ejercicio, tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Desde el año 2006 forma parte del Consejo Asesor en Nutrición de Herbalife Nutrition. Y entre su larga experiencia, podemos decir que ha sido jefe de los servicios médicos del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, médico del Estudiantes de Baloncesto y médico de la Federación Española de Triatlón, entre otros. Vamos a darle todos un fortísimo aplauso virtual a nuestro queridísimo Julián Álvarez. Julián, cuando quieras, todo tuyo. Muchísimas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este NAP Tour virtual, donde vamos a seguir hablando de aspectos relativos a la nutrición y a la salud, ambos muy importantes para todos nosotros. Bien, como os ha contado Javier, soy Julián, soy médico, soy especialista en medicina deportiva, pero soy un apasionado de la nutrición y por eso hice también la carrera de nutrición y me especialicé en nutrición deportiva y he trabajado mucho con deportistas, pero también me he dedicado mucho al tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque fijaros, pienso que el conocimiento, cuando realmente adquiere valor, es cuando se puede aplicar y mucho más si se puede aplicar en nuestra vida cotidiana. Y de eso es de lo que vamos a hablar, eso es lo que vamos a intentar en esta charla, de transmitir conocimiento que se pueda aplicar a nuestra vida cotidiana. Y para eso vamos a empezar con algunos detalles que es interesante tener en cuenta. Lo primero es que muchas veces nos preguntamos por qué comemos y nos lo ha tratado de explicar un poquito Sonia, pero yo lo voy a simplificar. Comemos porque tenemos que cubrir nuestras necesidades nutricionales todos los días. ¿Ok? Entonces, comer es algo que pasa todos los días y precisamente porque es algo que pasa todos los días no le damos mucha importancia, pero precisamente por eso tiene mucha importancia. ¿Ok? Entonces, recordar, tenemos que entender la nutrición porque es algo que vamos a aplicar en nuestra vida todos los días. ¿Ok? ¿Y por qué es tan importante? Pues fijaros, porque en el fondo somos como una especie de macrosistema formado por más de 30 billones de células. Sí, billones, no es pasta. En pasta sería mucho, ¿no? Pero en células también es muchísimo. Y esas células están continuamente renovándose. Pero fijaros, 30 millones de células y más bacterias todavía que células, 38 billones de bacterias. Entonces, es muy importante que les estemos dando los nutrientes para esa continua renovación. Fijaros aquí en el ejemplo como hay células que se renuevan en muy poquito tiempo, por ejemplo los glóbulos blancos, las células del sistema inmune que están ahí peleándose, precisamente porque están peleándose, mueren con mucha facilidad y hay que ir fabricando otras nuevas, duran unos días, incluso a veces horas. Entonces tenemos que tener continuamente esos nutrientes que nos permitan mantener nuestro organismo en ese buen estado de funcionamiento. Nuestro organismo no es algo estático, es algo que está continuamente, y esta es la primera idea más importante, renovándose. ¿Y de dónde sacamos esos nutrientes? De los alimentos. Pues en otra época, como también nos ha contado Sonia, teníamos problemas para conseguir alimentos. Por desgracia, todavía en algunas zonas del mundo y en algunas situaciones, como en los países en los que hay hambrunas o guerras, no hay alimentos. Pero en la mayoría de nuestra sociedad desarrollada, ocurre ahora todo lo contrario, que hay una sobreabundancia de alimentos. Y además, en esos alimentos, como hemos visto, hay un montón de grasas, un montón de edulcorantes. ¿Para qué? Para hacerlos atractivos, para hacerlos sabrosos, para que los compremos en el fondo, porque son un producto de consumo. Y eso ha creado a nuestro alrededor algo que los científicos llaman un entorno obesogénico. ¿Qué quiere decir? Que si te dejas llevar, te inflas, sin querer. Oiga, yo no quiero, ya, pero es que es lo que te pone la vida delante. Entonces, por eso tenemos que desarrollar eso que nos contaba Sonia de la alimentación consciente. Porque si no, nos dejamos llevar por todas esas
digamos, trampas de la industria nutricional y todos esos alimentos, digamos, un poquito artificiales, que no es que sea malo que sean artificiales. El problema es que no me den los nutrientes que yo necesito. Porque si yo me fijo en lo que dice la ciencia en todos estos temas y voy revisando artículos, pues me encuentro uno que habla de la proteína, otro que habla del calcio, otro que habla del magnesio, otro que habla de los micronutrientes, otro que habla de la fibra, otro que habla de uno, otro. ¿Pero de qué me doy cuenta? Me doy cuenta, señores, de que todo esto va de nutrientes. Ya sé que parece una perogrullada. Claro, la nutrición va de nutrientes. Claro que va de nutrientes. Pero es que nos olvidamos. Y a lo mejor estamos pensando demasiado en las calorías. Sí, que hay que vigilarlas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho, estamos en un ambiente obesogénico y si no tengo cuidado, sé que se me cuelan por todos los lados. ¿Vale? Pero no me tengo que olvidar que aunque no tengo que comer calorías de más, sí necesito los nutrientes. Joder, Julián, pero es que me lo estás poniendo muy difícil. Me estás diciendo que no comas porque te da calorías, pero que sí comas porque necesito nutrientes. No, que elijas lo que comes. Que busques alimentos que tengan lo que llamamos densidad nutricional. Esos alimentos que tienen densidad nutricional son alimentos que para las calorías que me cuestan, vamos a considerar la caloría como una especie de impuesto revolucionario, me dan muchos nutrientes. Y eso es lo que tenemos que buscar. Alimentos que me den nutrientes no dándome demasiadas calorías. Y eso es lo que será una alimentación sana. Luego tenemos que buscar en la comida, sobre todo, nutrientes. No dejarnos engañar por todos esos argumentos emotivistas. No, es que esto es la receta de la abuela, no sé qué. Pues no creo que alguien llame a la abuela a pedirle la receta. Esto es que es casero, o que nos venden la comida como con una sonrisa. Yo nunca he visto sonreír a un melocotón, pero bueno, a lo mejor lo hacen, y no tengo yo la percepción. Y además de eso, tenemos que sumar otro punto que es importante y que también nos lo ha adelantado Sonia, que es el respeto al medio ambiente, la sostenibilidad. Y fijarnos en la fuente de producción. Y en ese sentido, como veremos luego después, son mucho más interesantes los productos vegetales y sobre todo el usar productos locales, incluso la gastronomía. El sabor ese que nos guste, esa gastronomía, forma parte de nuestra cultura. ¿Por qué a la gente de Madrid le gusta el cocido? Porque forma parte de su cultura. Que no quiere decir que no se vayan al norte y no les cante un besugú, si la podemos compartir. Pero nos hemos educado en una gastronomía que además en su día se forjó con los productos locales. Y tenemos que mantener de alguna manera eso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar buscar esos nutrientes y dentro de ellos tenemos que fijarnos sobre todo en la proteína. ¿Por qué? Porque de los nutrientes hay unos que son pequeñitas cantidades, que son los que llamamos micronutrientes, y hay otros que son cantidades más grandotas, que son los que llamamos macronutrientes. Bien, pues de esos macronutrientes hay uno que es la proteína, que podemos considerarlo el líder de los nutrientes, porque si aportamos la proteína correcta, generalmente es fácil que ya los otros macronutrientes, que son las grasas y los hidratos de carbono, vengan, digamos, añadidos. ¿De acuerdo? Y además, porque la proteína es el principal componente sólido de nuestro cuerpo. Sabéis que somos fundamentalmente agua, pero si nos secaran, lo que queda, una momia, por ejemplo, es fundamentalmente proteína. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa renovación celular lo que más necesita es proteína. Y normalmente, por desgracia, no es lo que más comemos. Comemos muchas más grasas o mucho más hidratos de carbono. Entonces, recordar que la proteína es el primer componente sólido, que es parte de tu composición corporal y que además va a ayudar al crecimiento muscular, porque el músculo en concreto tiene mucha proteína. Y el músculo en concreto no solo sirve para mover pesas o para verte guapete, no sé qué. No, no, no. Desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista metabólico, el músculo es un tejido importantísimo. ¿Ok? Entonces, muy atentos a cuidar ese músculo y a cuidar mi composición corporal. Porque no es lo mismo que yo pese 80 kilos porque estoy en forma que yo pese 80 kilos porque mi forma es redonda. Son dos cosas diferentes y evidentemente es mucho más saludable pesar 80 kilos porque estoy en forma. Luego vamos a cuidar esa masa muscular, que sabemos que para eso necesita proteína, pero no solo para los músculos, también para el cerebro, también para la sangre, también para las enzimas. Es decir, la proteína, como hemos dicho antes, es el principal componente sólido. Y cuando no tengo proteína, se va a afectar todo. Desde mi fragilidad, digamos, física, pero también, por ejemplo, mi fragilidad inmunitaria. Los anticuerpos también son proteínas. Entonces, vamos a vigilar
esa dieta oportuna en proteínas. Y ya sabiendo que tenemos que tener proteínas, volvemos a lo que hemos dicho antes. Sabemos que hay proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Y todo el mundo dice, no, no, mejor la animal, porque como somos animales y nos se parece más a la nuestra, seguro que es más completa. Bien, en términos generales, esto no es falso. Quiero decir que es verdad, pero. ¿Y cuál es el pero? Hay proteínas vegetales que nos dan esa calidad también. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque yo quiero elegir la proteína vegetal, porque me lo recomiendan las organizaciones sanitarias, porque es más sostenible, pero no quiero dejar de estar bien alimentado. Entonces tengo que elegir bien esa proteína vegetal. ¿Qué ha ocurrido? Que como yo no me quería tomar esa molestia de elegir bien la proteína vegetal, de unos años a esta parte, digamos desde la posguerra en que ya teníamos más disponibilidad de esa proteína animal, nos hemos tirado todos a la carnaza. Y si veis ahí la gráfica, en nuestro país lo que principalmente se consume es proteína animal. Y sin embargo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que al menos el 50% de la proteína sea de origen vegetal. Sabéis que los veganos es toda y los vegetarianos es un porcentaje muy alto, más alto que ese 50%. Que por otra parte, la misma Organización Mundial de la Salud ha recomendado que limitemos los consumos de carne roja y que tenemos proteínas vegetales como la soja que son de altísima calidad y de muy fácil digestión. Y en contra de algunas leyendas negras que hay por ahí, la soja no tiene ningún efecto estrogénico, no es una hormona, no es estrogénica, ni siquiera tiene problema con el cáncer de mama, ni empeora el cáncer de mama. Al contrario, los estudios científicos que a raíz de esta creencia se han empezado a hacer han demostrado que la supervivencia después de tener un cáncer de mama es mayor en el grupo poblacional que consume más soja. Incluso la incidencia de cáncer de mama es menor en los países que consumen más soja en edades tempranas. Y además existen otras proteínas vegetales de calidad, como puede ser la proteína de guisante o la quinoa. Es decir, que tenemos proteínas de calidad buenas y que la ciencia nos está diciendo, señores, maximiza la cantidad de proteína vegetal en cuanto al animal, que eso es bueno para tu salud. Y es bueno para tu salud limitar la carne roja, y es bueno para el medio ambiente, y lo puedes hacer con la soja, y lo puedes hacer a pesar de que tengas un cáncer de mama o de lo que sea, porque es buena para todas las personas. Y además hay otras proteínas, como la del guisante, que también te van a ayudar a hacer eso. Entonces, ante esa pregunta de proteína vegetal, sin ninguna duda, siempre que podamos, proteína vegetal. Eso no quiere decir, me vas a decir, oye, Julián, ¿me vas a decir que tengo que renunciar al 100% a un buen ibérico? Pues claro que no. Y si venís allí, yo vivo por allí por Alicante, si venís por la costa, una gambita roja también, claro que sí. Esa proteína es estupenda y maravillosa, pero ¿a que no lo haces todos los días? Pues eso. Pues a diario busquemos más fuentes más saludables de proteína, busquemos más fuentes vegetales, que como os decía, son muy digeribles, no tienen colesterol, tienen antioxidantes, etcétera, etcétera. Y además, lo que se decía también, son mucho más sostenibles. La diferencia de consumo, no solo de generación de gases de efecto invernadero, sino de consumo de agua y de consumo de terreno, para producir una cantidad determinada de proteína de origen, por ejemplo, soja, comparada con origen carne, es abismal. Es casi 5 o 10 veces diferente. Y estamos hablando de cuestiones planetarias. Es decir, 5 veces, aunque es que 5 no es tan grande. Bueno, pues multiplica tú la Tierra por 5 para que quepamos todos. No. Tenemos que tener un poquito de conciencia de todo esto. Y hay un asunto importante que tenemos que tener también conciencia de él cuando pensemos en ese consumo de proteína. Y es que tiene otra diferencia con los otros dos macronutrientes. Y es que las grasas se almacenan, y vaya si se almacenan. Los hidratos de carbono se almacenan, pero la proteína no se almacena. ¿Eso qué quiere decir? Que yo necesito proporcionar a mi organismo proteína continuamente, de una manera continua. Y me dicen, no, es que yo tengo que tomar 2 gramos de proteína al día por kilo de peso porque hago mucho deporte. No, pero no son 2 gramos al día, porque si tú coges, no comes durante todo el día y te tomas estos 2 gramos en la cena, no te sirve. Tienes que tomarla de forma continua. Y además, tiene una cosa buena, que cuando yo estoy tomando la proteína en distintas comidas, eso estimula el metabolismo y provoca mayor saciedad y me encuentro mejor, más continuo y mejor. Y no hay que tener ninguna preocupación porque la proteína ni tiene efectos tóxicos ni en el riñón, ni en el hígado, ni nada. En las personas sanas no hay ningún problema ni para el riñón ni para el hígado por tomar proteína. Y si una persona está enferma, bueno, pues si una persona está enferma, dependerá de su enfermedad. ¿Y quién se lo va a decir? Su médico. Siempre que una persona esté enferma, ¿qué tiene que hacer? Ir al médico y decirle, oiga, doctor, tengo que hacer algo especial con mi enfermedad. Y si el doctor te lo dice, lo haces.
¿de acuerdo? Yo lo que sí que os voy a decir es que lo que está claro es que cuando las personas nos hacemos mayores, porque yo ya estoy en los 57, pero ahí estoy aguantando como un campeón, si bajamos el consumo de proteína, empezamos a perder masa muscular. Entonces, si queremos llevar una vida activa, por ejemplo, a mí me encanta remar, luego os enseñaré una fotito chula al final, vamos a tener que tener ese consumo de proteína mucho más vigilado, ¿de acuerdo? Cuidado con eso entonces. Si hay que vigilar el consumo de proteína toda la vida, sobre todo a partir de la madurez, porque es más fácil que si nos despistamos, nuestra masa muscular se vaya para abajo y cuesta más recuperarla. Siempre un cambio a un buen entrenamiento y una buena nutrición nos va a permitir recuperar masa muscular, pero vamos a intentar no caer en eso. Y para eso lo primero es lo que habíamos dicho, ese concepto de que no, la proteína en la cena. No. Yo tengo que tomar proteína en el desayuno, que en este país lo hacemos muy poco. A lo mejor en otros países, que ahora aquí lo hemos metido como el brunch y tal, pero ese desayuno más potente, un desayuno que tenga proteína, ¿vale? En el desayuno hay que meter proteína, en la comida hay que meter proteína y en la cena hay que meter proteína, más o menos repartirla. Y no significa que hay que hacer una dieta hiperproteica, no señor, porque la mayoría de la gente, la proteína que yo le digo a la gente que se tiene que tomar en el desayuno, en la comida y la cena, que le digo tómate entre 25 y 30 gramos en cada una de las comidas, la mayoría de la gente que se toma ese chuletón por la noche ya se ha metido más proteína en esa comida de por la noche, además se ha metido grasas saturadas y además ya veremos cómo duerme con ese chuletón dando botes ahí dentro. Entonces vamos a tener un poquito de sentido común y que sí, oye, que un día encaja el chuletón, venga, va, sí, todos somos un poco de Bilbao, pero a diario vamos a hacer las cosas bien, con un poquito de cabeza, vamos a distribuir bien nuestras comidas, vamos a respetar esas horas, porque nuestro cuerpo además es una máquina de orden. Si comemos todos los días a la misma hora, el cuerpo está como esperándolo y se habitúa a ello y no nos cuesta. ¿Que a veces entre las comidas hay demasiado tiempo? Yo pienso que sí, y por eso yo soy partidario de introducir entre desayuno y comida, que mucha gente lo hace, algo, que aquí lo llamaríamos almuerzo, un snack, y entre comida y cena, otro almuerzo o otro snack que lo llamaríamos merienda. ¿Por qué? Porque esa proteína que tengo que dar continua, aprovecho para dividirla más. Evidentemente, las tres comidas principales son principales, por lo cual son mucho más ricas, tienen mucho más nutrientes, intentan tener de todo. Los snacks no quieren tener de todo, pero sí pretenden ser saludables y aportarme ese puntito de proteína que me permita mantener ese aporte de nutrientes. Me ayudan a evitar las comidas muy copiosas, me permiten una mejor distribución de las calorías, reduzco el consumo total de calorías y al final tengo más opciones de comida saludable. Luego el snack es una maravilla, pero cuidado, en los snacks también existe el lado oscuro. Y eso tengo que intentar evitarlo. No tengo que decir, como se puede tomar snacks, pues ahora voy a darle a los dulces, a los fritos, a las bebidas edulcoradas. No, hay que pensar que los snacks hay que tomarlos cuando hay que tomarlos y de lo que hay que tomarlos. Por ejemplo, la fruta es un snack estupendo. ¿De acuerdo? Y a veces es difícil elegir el snack saludable porque lo que nos ofrecen por toda parte es comida y sobre todo comida, pues que nos vamos a una maquinita y ¿qué tenemos? Pues cosas fritas, cosas tal, cosas con azúcar, etcétera, etcétera. Y muchos nos dicen que no son saludables porque le han quitado parte del azúcar, pero siguen no siendo saludables. Entonces, mucho cuidado con los snacks para buscar de verdad snacks saludables. Y mucho cuidado con las bebidas, que muchas veces pensamos que solo engorda lo que se muerde. No. Las bebidas también engordan, ¿eh? Las bebidas engordan y pueden engordar bastante, ¿eh? Estos cafés ahí bien adornados y tal, o los refrescos bien... tienen sus calorías. Incluso, fijaros, os ha contado Sonia, mucho mejor un zumo natural que un zumo preparado. Vale, pues todavía yo voy a dar un paso más adelante. Mucho mejor cómete la naranja. Porque todavía menos calorías, todavía más fibra, todavía más vitaminas, etcétera, etcétera. Y además más saciedad. Entonces, es muchísimo mejor comer la fruta tal cual. Por eso decía que es un snack buenísimo. ¿Ok? Pensar que en general una comida me tiene que dar casi 200 calorías como mínimo. A partir de ahí, hombre, no me voy a ir a las comilonas que me pueden estar metiendo en casi 2.000 calorías, pero bueno, entre 200 y 1.000 sería la medida de calorías de una comida que podríamos llamar normal, pero mejor sería no pasar de 500 a 600. Pero un snack no. Un snack no me tiene que dar más allá de 150 calorías, 100, 150, e intentar que en esas 100, 150 calorías haya, pues por lo menos unos 8, 10, 12 gramos de proteína, ¿ok? Y así, como decíamos, facilitamos que mi cuerpo vaya teniendo esa proteína continuamente. Y además facilitamos la labor del sistema digestivo. ¿Habéis pensado que el sistema digestivo lo tenemos contratado 365 días al año, 24 horas al día?
y todo ese tiempo lo estamos cuidando, manteniendo. ¿Qué hacemos? ¿Solo hacerle trabajar una vez al día? No lo estamos aprovechando a él y además probablemente no va a dar abasto. Es como si tú me dices, abre una ventanilla y todo el mundo viene a la misma hora. Joder, macho, por favor, un poquito de por favor. Pues vamos a llegar con orden. Pues lo mismo, vamos a ayudar a nuestro sistema digestivo porque además, señores, en los últimos años hemos descubierto que el sistema digestivo no es solo una máquina de procesar alimentos, que lo va a hacer mejor si le dejamos hacerlo poco a poco. Es que tiene muchísimas más cosas. Por ejemplo, en los últimos años se habla mucho de la conexión del cerebro con el intestino. Fíjate, en el intestino hay entre 200 y 600 millones de neuronas, de células del sistema nervioso, las mismas que en la médula espinal. Es decir, que se considera casi una extensión del cerebro. Y esa conexión es tan importante que no es que solo mi estado de ánimo o mi situación mental afecta a mis digestiones, que probablemente todos somos conscientes de eso. No, es que también el funcionamiento de mi intestino afecta a mi capacidad cognitiva y a mi estado de ánimo y a mi estrés. La conexión va en los dos sentidos. Hay una clarísima conexión entre el cerebro y los intestinos. Y si queremos cuidar nuestro cerebro, que al final significa cuidar la central, tenemos que cuidar muy bien nuestros intestinos. ¿Y os acordáis que os decía que tenemos un montón de células, pero que tenemos todavía más bacterias que células? Pues mira, gran parte de esas bacterias están precisamente en el intestino. Y están ahí porque son parte de nosotros. Están para ayudarnos. Son los que llamamos esa microbiota, o los que llamamos también, porque nos gusta esto del bien y el mal, las bacterias buenas. Son las bacterias que nos ayudan. Y nos ayudan a muchas cosas. No solo nos ayudan a digerir, que lo hacen. Nos ayudan también a responder a los ataques de fuera. Es decir, ayudan a nuestro sistema inmune. Nos ayudan a funcionar en general nuestro organismo. Nos ayudan a todo nuestro bienestar. Es decir, un sistema digestivo, digamos, equilibrado en forma, con una microbiota equilibrada en forma, es fundamental. La comunicación es bidireccional y continua, ¿ok? Y por eso hablamos tanto en estos últimos tiempos de los probióticos, porque esa flora del intestino se altera con muchísima facilidad. ¿Y por qué ahora se altera con muchísima facilidad? Pues mira, en parte por medicaciones, por supuesto que los antibióticos, son las primeras que se pueden cargar totalmente la flora, pero aparte de que en un momento dado tuviéramos que tomar antibióticos, medicaciones en general y gran cantidad de lo que hay en esa alimentación procesada, que estamos empezando a ver que altera esa microbiota. Por ejemplo, el exceso de azúcar favorece el crecimiento de bacterias de las que no son tan buenas, si no queréis llamarlas malas, y entonces desplazan a esta, porque al final esto es como un bosque. Si lo tengo lleno de ardillas, no está lleno de zorros. Si lo lleno de zorros, no hay ardillas. Oye, es que tiene que haber algún zorro, ya, pero tiene que haber un equilibrio entre zorros y ardillas. Y para que haya ardillas tiene que haber gusanitos, y habrá más gusanitos que ardillas y más ardillas que zorros. Entonces, todo ese equilibrio de ecosistema también tiene que pasar en mi sistema digestivo. Por eso hay determinadas cepas, como los Lactobacillus y el Bifidobacterium, que serían un poco como los gusanitos, como las que tiene que haber en grandes cantidades y las que muchas veces perdemos y se estropea toda la cadena de ese ambiente. Entonces, muchas veces es oportuno recuperarlos. Pero claro, como tiene que haber muchos, no penséis, oye, pues me tomo un Lactobacillus o un Bifidobacterium. No, me tengo que tomar millones. Millones de una cosa que llamamos unidades formadoras de colonia. Las UFC, eso que veis por ahí, son unidades formadoras de colonia. Entonces, en este tipo de cepas, se han hecho estudios y se ha visto que cuando yo se las introduzco a la gente en su dieta, mejoro ese funcionamiento del sistema digestivo, mejoro el funcionamiento del sistema inmunitario, etcétera, etcétera, y recobro el funcionamiento normal de ese intestino. Pero esas bacterias luego hay que darles de comer. ¿Y qué comen esas bacterias? ¿De qué se sustentan? De lo que llamamos prebióticos, que es generalmente fibra soluble. Pero hay fibras solubles que son especialmente útiles. Y, por ejemplo, en los últimos años también se ha investigado mucho los galacto-oligosacáridos, que son unas fibras solubles que se producen a partir de la lactosa y que generan esa alimentación para las bacterias buenas de mi intestino. Entonces también se ha visto en los estudios que dando este tipo de prebióticos favorezco el crecimiento de la flora buena y reequilibro mi flora digestiva y funciona mejor mi estrés, mi bienestar cognitivo, mi sistema inmunitario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay veces que no pensamos que algo tenga que ver con que yo tenga desequilibrada mi flora o mi sistema digestivo y decimos, bueno, será por otra cosa. Es que tengo mucho sueño, o duermo mal, o estoy muy cansado. Bueno, pues a veces se ha visto que una flora deficiente produce cuadros de fatiga o se relaciona con cuadros de fatiga y que mejoran cuando yo mejoro esa flora a través o bien
de los probióticos o bien de los prebióticos o juntando los dos, que es lo que llamaríamos un simbiótico, que es lo ideal, que yo te aporte probióticos y prebióticos. ¿Ok? También muchas veces el estrés se asocia a esas alteraciones de la flora intestinal y cuando yo la corrijo, mejora ese estrés. ¿Vale? No quiere decir que no haya que hacer las cosas. Irritaciones en la piel, la famosa dermatitis atópica, se ha visto que tiene mucha relación con la flora intestinal. Y muchas, como se ha contado también Sonia, muchas de las intolerancias o hipersensibilidades a determinados alimentos se relacionan con problemas de esa flora intestinal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues primero, alimentarnos adecuadamente y sobre todo, evitar el azúcar. Eso es fundamental para evitar que crezcan esas bacterias malas. Hacer ejercicio con regularidad, eso también normaliza la flora intestinal. Y el consumo regular de ciertos, como decíamos, probióticos y prebióticos también nos puede ayudar. Pero no perdemos todos los principios de esa vida sana. Un buen descanso, un cerebro activo, un cuerpo activo, ejercicio, pero de vez en cuando ser capaz de parar, incluso parar la mente, lo de meditar, el mindfulness, ser capaz de serenar mi mente, y vida social, leer, compartir con los amigos, etcétera, etcétera. Todo eso junto es lo que me va a dar ese entorno saludable, que es mucho mejor, por supuesto, que ese entorno obesogénico o ese entorno agresivo que puedo encontrar a veces en mi sociedad. Al final, cuidar de tu nutrición lo que significa es cubrir nuestras necesidades nutricionales todos los días. Es decir, tengo que pensar en lo que, como tengo que hacer esa nutrición consciente todos los días. Cada vez que yo tenga un platico de comida y me lo vaya a comer, tengo que pensar, oye, eso es importante. Eso que ahora está ahí en el plato, que no tiene nada que ver conmigo, eso, dentro de un ratico, va a ser yo. Y de lo que haya ahí va a depender cómo esté yo. Eso es muy importante que lo tengamos en la cabeza. Buscar que en esa comida siempre haya proteína. No grandes cantidades de proteína, pero sí un consumo continuo de proteína, y mejor si es de fuentes vegetales, acordaros, porque además así protegemos más el planeta. Buscar alimentos en general, todos los alimentos de alta densidad nutricional, alimentos que me den nutrientes sin darme calorías. Acostúmbrate a mirar las etiquetas, en vez de no solo mirar esa parte que os decía Sonia, de que no tenga demasiados componentes de procesamiento, sino mirar nutrientes, lo que hay de nutrientes, los porcentajes del día que me está cubriendo, y luego calorías, y establecer una pequeñita relación. Oye, muchas calorías, pocos nutrientes, mal negocio, ¿vale? ¿Ok? Y al final, además, lo que puedo añadir es cuidar ese sistema digestivo para que funcione bien como sistema digestivo, pero también porque ahora soy consciente de sus conexiones, tanto con mi sistema nervioso, con mi cerebro, con mi bienestar cognitivo, como con el sistema inmune. Bueno, voy a acabar con la fotito que os había dicho. Esta fotito es de donde yo remo, en la costa alicantina, y con una frase que a mí me gusta mucho de un libro que se llama Ilusiones, de Richard Bach, que reza lo siguiente. Dice, aprender algo es darte cuenta de que ya lo sabes. Pero ojo, actuar es demostrar que lo sabes. Y ahí está lo importante. Porque como os decía antes, si yo adquiero ese conocimiento, pero no soy capaz de llevarlo a mi vida cotidiana, es un conocimiento fútil, no sirve de nada. A mí me alegraría poderos contar cosas y que me digáis, oye, doctor, he aprendido mucho contigo, pero lo que de verdad me haría feliz es que me dijerais, he cambiado cosas contigo. He cambiado cosas y además me ha ido mejor y además he podido transmitírselas a mis hijos, a mi familia, a mis amigos. He podido llevar a los demás esa nueva cultura nutricional que me está dando calidad de vida. Y esto lo tenemos que hacer todos los días. Todos los días somos aprendices, todos los días aprendemos algo. Todos los días deberíamos intentar poner en acción aquello que aprendimos ayer. Y todos los días deberíamos estar dispuestos a compartir con toda la gente que está a nuestro alrededor, con toda la gente que queremos, todo aquello que hemos sido capaces de aprender y de ejecutar y que sabemos que realmente funciona. Bueno, pues más o menos esto era todo. Espero haber despertado vuestro interés para cuidar vuestras células y vuestras bacterias. Os agradezco mucho haber estado aquí y me estoy dando cuenta de que esto ha generado bastantes preguntas. Así que, fijaros, vamos a intentar responder alguna de esas preguntas. Hay gente que pregunta sobre la menopausia, sobre qué hay que hacer en cuanto a la nutrición cuando llega la menopausia. Pues una pregunta muy interesante, porque la menopausia supone, fijaros, en los hombres y en las mujeres, en los dos tenemos digamos como un deterioro también de la producción de hormonas con la edad, pero en las mujeres hay un frenazo brusco en ese deterioro, que es cuando aparece la menopausia. ¿Por qué? Porque parte de esas hormonas que tienen las mujeres las producen los ovarios, y cuando se deja de ovular,
se dejan de producir esa parte de hormonas. No es que las mujeres se queden sin hormonas, pobrecitas, pero sí tienen un bajón brusco y eso puede afectar a muchas cosas. Lo que normalmente bajan son los estrógenos. Entonces, por ejemplo, en las mujeres el estrógeno es una hormona muy anabólica. Hay que tener cuidado porque es fácil que perdamos masa muscular y que a raíz de esa masa muscular también perdamos masa ósea. Pues hacer ejercicio, cosa muy importante. Y ese aporte que decíamos de proteína, más cuidado todavía en esta situación. Y además, en este caso, si encima ponemos proteína de soja, mejor, porque se ha visto que la soja disminuye, no es un estrógeno, ya lo he dicho antes, pero sí disminuye los síntomas de los sofocos de la menopausia. Y si además mejoramos un poquito el consumo de calcio y de vitamina D, miel sobre hojuelas. Entonces, menopausia, con toda la felicidad del mundo, además tenemos más tiempo libre, hacer más ejercicio con nuestra buena proteína y un poquito más de calcio y vitamina D. ¿Ok? Y también me preguntan a veces, no, es que yo he oído que las proteínas, el riñón... Vamos a ver, vamos a aclarar cosas. Las proteínas no pasan por el riñón. En una persona normal, sana, en el riñón tiene una cosa que se llama glomérulo, que tiene una membrana por la que no pasan las proteínas. En el pipí, con perdón, no hay proteínas. No, pues yo he visto gente que le han dicho que tenía proteínas en el pipí. Bueno, porque tiene un problema en el riñón. Si tienes un problema en el riñón, tienes una enfermedad. Si tienes una enfermedad, ¿qué haces? Vas al médico. Entonces ya el médico te dirá lo que tienes que hacer. Pero fijaros, incluso en personas que pierden proteínas por el riñón, que esas proteínas al perderse por el riñón podrían acabar dañando el riñón, hoy en día se considera más importante que mantengan el aporte de proteínas e intentar sobrevivir como podamos con el riñón y si no, luego hacer un trasplante o pasar a diálisis, que dejarle sin proteínas, porque es tan malo estar sin proteínas que esas personas entran en un nivel de fragilidad tan grande que al final están peor y fallecen antes. Entonces, muy importantes las proteínas y no os preocupéis porque no son tóxicas ni para el riñón y por supuesto ni para el hígado. También hay gente que me pregunta por el colágeno, me dice, pero es que el colágeno se puede comer. Vamos a ver, todo se puede comer. La pregunta sería, ¿el colágeno se puede absorber? Pues mira, se ha visto que aunque las proteínas normalmente, cuando yo las consumo, las rompo en trocitos que llamamos aminoácidos y se absorben, a veces se absorben cadenas peptídicas, que son aminoácidos enganchados relativamente largas. Y eso ocurre con el colágeno, incluso con colágenos de bajo peso molecular que se absorben hasta enteros. Entonces, yo puedo incorporar, cuando consumo ese tipo de proteína, favorezco la formación de colágeno en mi cuerpo. Oye, ¿por qué tengo que favorecer la formación de colágeno? Porque el colágeno es la proteína fundamental de las estructuras. Es decir, es la proteína fundamental de los huesos y la proteína fundamental de la piel. A que las chicas que me estáis mirando sabéis de que a vosotros hablo de colágeno y sabéis de qué os hablo. Los chicos somos un poquito más despistados y no nos enteramos, pero todo esto, toda esta piel y todo esto se mantiene con el colágeno. Por eso es importante, para que se mantenga siempre bien, tener un buen aporte de colágeno. ¿Ok? Y también me habéis preguntado muchos por los probióticos. Lo he intentado explicar bastante bien, pero os recuerdo, es importante que sean probióticos de calidad, que tengan las bacterias que necesito en las cantidades que necesito, ¿vale? Y además asociados a esos probióticos para que se lleven su mochilica de comida para que lleguen donde tienen que llegar, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado a la hora de elegirlos porque ahí hay mucha morralla, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Y también hay gente que me pregunta ¿por qué pasa con la soja y el tiroides? No sé qué. Lo mismo que os contaba con el riñón. La soja no afecta para nada al funcionamiento de la tiroides. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de personas que tienen problemas de tiroides, a veces son hipertiroideos, pero normalmente cuando uno se hace muy hipertiroideo, lo que se hace es ablacionar la tiroides y al final acaban siendo todos hipotiroideos y toman la hormona tiroidea como una medicación. Es decir, tenemos que soportar esa hormona tiroidea desde fuera, exógena. Le damos un fármaco que es hormona tiroidea. Hay una terapia que se llama sustitutiva. Bien, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo me tomo esa pastilla de hormona tiroidea, la soja interfiere mucho con la absorción de esa pastilla. Entonces, simplemente, si yo, por ejemplo, a mí me gusta, yo por las mañanas me levanto, hago un poquito de ejercicio y en mi desayuno me tomo un batido que es con proteína de soja. Si yo tuviera que tomar la pastilla del tiroides, no me la tomaría en ese momento, me la tomaría por la noche. O me tomaría el batido por la noche y me tomaría la pastilla por la mañana. Es decir, lo que intentaría es no juntar el consumo de un alimento con soja, que bueno, puede ser batido, puede ser porque a ti te gusta tomar tofu o tú te tomes el café con leche de soja, ¿vale? Que no voy a juntar un alimento con soja junto con la toma de la medicación. Pero bueno, de todas formas, estas cosas, como hemos dicho antes, siempre que hay una patología, lo mejor es que acudáis a vuestro médico, lo consultéis con él y seguro que él os lo pueda aclarar. Pero bueno, me gusta que cuando una pregunta se hace mucho, yo entiendo que la gente no tiene los conceptos claros y quería intentar aclararlo. Y bueno, hasta aquí hemos llegado hoy en nuestro NAPTour virtual. De verdad que ha sido un absoluto placer estar con vosotros, así que muchísimas gracias y espero vernos pronto tratando otros temas igualmente interesantes.
Hasta siempre. Muchísimas gracias, Julián, por compartir un año más todos tus conocimientos sobre nutrición avanzada en este primer ciclo de conferencias del NAP Tour Virtual. Y, por supuesto, muchísimas gracias a ti también, Sonia, por haber inaugurado, ¿verdad?, esta primera sesión. Nosotros nos despedimos por hoy, pero como sabemos que queréis seguir conociendo y profundizando más en nutrición, ya sabéis que tenemos una cita el viernes que viene. Nos vemos el 18 de junio a las 5 de la tarde otra vez con nuestro compañero Julián Álvarez y en esta ocasión para hablar de nutrición deportiva. Que paséis una feliz semana y nos vemos muy pronto.